También nos vamos a despedir, lo vamos a hacer invitándoles a compartir con nosotros una nueva sección que le vamos a proponer a partir de ahora en los próximos programas. Vamos a abrir un espacio para conocer algunas especies naturales que conviven con nosotros en nuestro entorno más cercano, y lo vamos a hacer de la mano cada semana de un jerezano amante de la naturaleza y que ustedes seguro conocerán. Lo conocemos quizás sobre todo más por su dedicación a las aves, a las rapaces, pero nos hablará y compartiremos con él pues sus conocimientos en torno a otras especies diferentes. José Manuel Carrascal nos va a acompañar en los próximos programas. Comenzamos hoy conociendo algunas de esas especies que nos podemos encontrar, por ejemplo, en las dehesas cercanas a nuestra ciudad. Con él nos vamos a despedir, invitándoles a que continúen también en la programación de la televisión local con un nuevo perfil. Les invitamos a partir de esta semana en nuestro magazine a compartir con nosotros una nueva sección que nos va a llevar a conocer especies animales, muchas de ellas que habitan en la zona y en la zona de Jerez de los Caballeros, cercana a donde nos hemos venido hoy, en este caso, y otras especies animales que vamos a conocer por medio de la persona que nos va a acompañar cada semana en este nuevo espacio que les ofrecemos. Nos hemos venido hasta una zona de la dehesa, cercana a nuestra ciudad, con José Manuel Carrascal, que nos va a acompañar desde ahora pues en varios programas en esta sección para hablar de algunas de las especies que tú tienes, que conoces, que nos puedas mostrar algunas de ellas que están aquí en toda esta zona de la naturaleza más cercana a nosotros, ¿no? Pues sí, voy a hablar de especies curiosas que le llaman la atención a la gente, que todo el mundo, bueno, que puede visitar los campos, pues se puede encontrar repentinamente si levanta una piedra. Por ejemplo, pues los escorpiones, los alacranes que le llamamos nosotros, y que ese término precisamente viene del árabe, del alacrán. Y estos animales son venenosos, pero no llegan a ser mortales, por lo menos los que tenemos aquí en España. Hay una leyenda, bueno, un poco así negativa sobre estos animales, pero realmente la picadura es molesta y duele bastante. A mí me picó una vez cuando pequeño y sé de lo que hablo, pero bueno, estos animales son... Pero no tiene mayor importancia, ¿no? Vamos a conocer hoy lo que podríamos denominar nosotros algunos de los bichos que nos podemos encontrar, como bien dice, pues paseando por el campo y, por ejemplo, si se nos ocurre levantar una piedra, algo que hacen mucho los niños, ¿no? Los más pequeños. ¿Cuáles son las especies que vamos a conocer hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente sobre los alacranes. Vamos a ver alacranes, en los sucesivos programas pues hablaremos de otras especies más, por ejemplo los eslizones, por ejemplo las escolopendras, por ejemplo alguna tarántula lobo, que también las hay aquí en la península ibérica, y bueno, pues algunas especies que nos podemos encontrar simplemente con levantar una piedra. También se dará el caso de que, bueno, en este programa vamos a hablar de una pequeña serpiente que sale pues del agua, es una culebra de agua, que es una variedad que tenemos aquí también en España y que, bueno, es bastante frecuente encontrarla en las riberas, charcas y arroyos, pero que también sale fuera precisamente pues para hibernar y se esconde en las piedras en tiempos de invierno. Entonces, bueno, pues de esa serpiente, que es una imitadora, que imita perfectamente a la víbora, y que mucha gente de campo pues la ve y cree haber visto una víbora precisamente por esta razón. Sin embargo, pues es una serpiente inofensiva que se alimenta de pececillos, ranas y de animalitos que se puede encontrar en las charcas y arroyos y de los ríos, de la ribera de los ríos. Bueno, tú cada vez que vas encontrando alguna especie de esta, vas estudiando también todo lo que tiene que ver con esa especie en cuestión. Pues sí, mira, hay muchas de las especies que encontramos aquí que tienen también su leyenda, leyenda popular del pueblo. Por ejemplo, en el caso de los eslizones, que ya hablaremos, ya digo, más adelante de ellos, son una pequeña lagartija que posee 2 patas delanteras cortas y 2 patas traseras, bastante alargadas, y que la gente, bueno, le tiene muchísimo miedo porque dice que es venenosa, y sin embargo, pues no es así. Ya demostraremos que no lo es, viendo cuando nos encontremos algún día alguno, que ahora en esta fecha, pues bueno, es probable encontrarlos a partir de primavera-verano en el pastizal, y vamos a verlo, que tienen la piel lisa, por eso se llama lisón o eslizón, y veremos cómo estas 2 subespecies que hay aquí en España no hacen nada, simplemente se dedican a comer hormigas y pequeños insectos y no pican, ni tienen veneno, ni hacen absolutamente nada. Bueno, o sea que vamos a conocer especies de las que vamos a quitar un poquito ese miedo que pueda haber a que puedan ser peligrosas o resultar peligrosas. Concretamente hoy hablamos, dices, del alacrán, ¿no? El que conocemos como alacrán. ¿Qué nos puedes decir? Vamos a ver el alacrán, lo vamos a ver en vivo y en directo. Tenemos uno pequeño que está disecado, está naturalizado,
Y vamos a ver también pues el que hay también en el agua, el alacrán de agua, que es también un animal que, bueno, lo vemos muchas veces también en muchas charcas, en estanques, y que se alimenta pues precisamente también de las ninfas y las larvas que hay por ahí, y que lo tenemos también y lo vamos a ver junto al otro. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, pues uno de ellos tiene un aguijón que sí, que tiene poco de veneno, y el otro no. El otro dicen bueno, que puede ser un animal que la gente cree que era venenoso, pero realmente tiene menos veneno que la picadura de un mosquito. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra especie vamos a poder ver? Pues sí, vamos a ver una que ya he dicho antes, la gente de campo cuando se la encuentra pues cree que ha visto una víbora y sin embargo no lo es. Precisamente es una imitadora, igual que le pasa a la serpiente coral en América, que tiene una homónima, que es una serpiente que la imita perfectamente, salvo que los colores están distribuidos de diferentes formas. En este caso lo que hace esta pequeña serpiente es que tiene el mismo dibujo en la parte de arriba, de arriba del lomo, y sin embargo pues ella se ensancha las costillas y triangula la cabeza pues para dar esa sensación de agresividad. Incluso llega a hacer pequeños ataques pues para intentar amedrentar al que tiene enfrente, que posiblemente puede ser un depredador, un gato, por ejemplo, o cualquier animal, un meloncillo, una jineta o cualquier animal que pueda pasar por allí, o incluso una ave rapaz. Ellos intentan, pues eso, intentar lanzar ataques que no tienen veneno porque son especies constrictoras que simplemente pues abrazan a su presa y se la tragan completa. En este caso ya he dicho peces y ranas. ¿Qué medidas pueden tener o suelen tener? Son pequeñas, 70 centímetros como máximo llegan a crecer estas culebras. Bueno, pues identificaremos para saber que no nos debemos tampoco asustar en este caso, ¿no? Hay ciertas claves, por ejemplo, mirar el iris del ojo, que tiene pupilas redondas, y en el caso de las víboras tienen la pupila elíptica, la tienen como los gatos, de arriba a abajo. Esas sí son peligrosas. Sí, la víbora sí es peligrosa, tiene veneno, y hombre, no es mortal. En el caso de que te pique y vayas al médico, perfectamente se puede curar y hay antídotos, no hay ningún problema, pero si te pica en ciertas partes y eres alérgico al veneno, pues sí te podría dar un infarto y morirte, claro, lógicamente. Bueno, ¿alguna otra cosa que vayamos a ver? Bueno, vamos a ver también, os enseñaré un pequeño cráneo de una pitón morulu, de una serpiente que mide 2,5 metros, casi 3 metros, y que, bueno, pues este cráneo vamos a ver un poco cómo están distribuidos los dientes, los colmillos, para que veáis la forma que tienen para tragar las presas y que no se puedan escapar, siempre introducirlas hacia adentro, y cómo desencajan la mandíbula y cuál es la estructura de esos huesos de la cabeza, para que veamos perfectamente la forma que tiene cuando una serpiente abre la boca de esa manera y se come presas que diríamos, cuando la vemos a simple vista, este ratón o esta rata no le cabe por la boca a esa serpiente. Pues veremos cómo lo hacen para poder tragar presas grandes por una boca tan pequeña. Bueno, José Manuel, aquí tenemos los dos tipos de alacranes a los que te refería, que nosotros podríamos decir escorpión. Nos dices que no hay ninguna diferencia, es lo mismo, solo que cambia la denominación que utilizamos nosotros, sí, ¿no? Simplemente los escorpiones, nosotros denominamos escorpiones pues normalmente a los que vemos en las tiendas de animales, que es el escorpión imperator, que es de color negro, grande, con unas pinzas muy grandes, que llega a crecer este tamaño. Sin embargo, bueno, pues todos los de la familia, estos que están aquí de escorpio, pues son escorpiones. Aquí le llamamos alacranes precisamente, como ya dije antes, por la palabra árabe alacrán, que se la dieron pues precisamente los árabes cuando estuvieron aquí en la península ibérica, y que bueno, es un animal que pertenece a la familia de los arácnidos, es una araña. Realmente un alacrán tiene las mismas partes del cuerpo que una araña, solo que en la distribución del aguijón, por ejemplo, pues cambia perfectamente. En este caso, pues vemos aquí los dos pedipalpos en forma de pinza de cangrejo. Esta parte de aquí, que sería la boca, que tiene también dos pinzas pequeñitas que se llaman quelíceros. El cefalotórax, que es la cabeza y el tórax todo junto, donde tienen los ojos compuestos. Y el preabdomen, que es esta parte de aquí, esta de aquí. Y esta parte que es el posabdomen, la parte arterial, y acaba pues en una pequeña bola donde lleva el veneno, y el aguijón, que es esta parte de aquí. Como vemos, las arañas tienen 8 patas, como todos sabemos, igual que los pulpos, y aquí vemos 1, 2, 3 y 4, y otras 4, 8. Y por debajo, si le diésemos la vuelta, a ver si lo puedo quitar, pues vemos estas dos partes que serían los peines, estas dos partes que es el sistema reproductor de los escorpiones. Ellos hacen una parada nupcial muy, bueno, bastante llamativa, donde los dos
escorpiones o alacranes pues se agarran de las pinzas y hacen una especie de baile y luego al final pues acaba con la cópula, ¿no? En este caso, bueno, pues este animal es de un tamaño bastante grande, es un macho grande, las hembras son más pequeñitas. No, tienen el abdomen más gordo y las crías nacen igual que los guppies, son ovovivíparos. Tienen los huevos en el abdomen y las paren vivas. Luego ellas suben a su lomo y podemos ver en la época de reproducción alacranes de pequeño tamaño subidas de color blanco, subidas al lomo de la madre y bueno, pues cuando van teniendo un poquito más de capacidad de alimentarse solas, pues se van bajando y las va repartiendo según va cambiando. Si el año es malo y no hay apenas comida, la madre se la terminará comiendo. O sea que de ahí la fama también que tienen, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo suelen durar? ¿Qué tiempo de vida tienen estos bichos? Pues la verdad no lo sé. Bueno, ¿y en qué época del año pueden hacer en ese caso el periodo de reproducción? ¿Hay una época del año determinada? Sí, normalmente en climas cálidos, aquí en primavera, verano y sobre todo en verano es cuando más calorcito hacen, ya que ellos bueno, permanecen semi-aletargados en invierno, debajo de las piedras, que es donde están. Luego vamos a levantar unas cuantas y veremos el sistema que tienen pues, para meterse en pequeñas cuevas para mantener el calor corporal. Nos decías que nos ibas a enseñar dos tipos, Sí. Uno es el que solemos conocer más habitualmente, pero el otro también lo encontramos aquí en el agua. Sí, este otro es un alacrán de agua, un escorpión de agua, y que bueno, pues este animal tiene las dos pinzas, también características, por eso se le llama así, y luego ahí vemos que en la punta de la cabeza pues tiene un pequeño pico, que con ello es con lo que absorbe los líquidos, los jugos de las presas que coge. Con las pinzas sujeta a la presa, el pececito o la ninfa, y pica con eso y va chupando los jugos. Tiene 4 patas y luego tiene estos 2 pelitos que tienen aquí atrás que le sirve para cuando bucea bajo el agua, lo saca fuera y esto va directamente a la tráquea. Es la forma de respirar que tienen ellos. ¿Esto lo solemos ver de forma habitual? Bueno, ¿Se puede ver? sí, en algunas piscinas y en algunos arroyitos, pues sí suelen, porque además tienen alas y vuelan y se desplazan volando, igual que las madres de agua y los escarabajos de agua, pues van precisamente cuando tenemos una piscina y bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Y sale pues que vienen volando y se dejan caer allí para colonizar nuevos sitios. Tampoco entraña ningún peligro, ni picadura, ni nada. No, esto no hace nada, se puede coger con la mano que no te hace nada. Las madres de agua, sin embargo, que le llaman avispa de agua, esas si las cogemos, pues veremos que nos da un picotazo bastante bueno y además duele, y se nos hinchará el dedo y es bueno tener a mano el urbasón porque duele muchísimo. Vamos a levantar unas piedras a ver si encontramos lo que estamos buscando. Esta está muy dura. Tienen que ser piedras más o menos de este tamaño, que son donde se suelen meter los alacranes. Aquí hay hormigas, donde hay hormigas no suele haber ningún bicho porque se los comen. Las hormigas son predadores y entonces habiendo hormigas no hay otro tipo de bicho normalmente. Simplemente pues cucarachas o escarabajos. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno, un macho grande. Tiene ahí su hueco, que es donde pasa el tiempo de invierno, y después, bueno, pues donde estos animales pues se resguardan del frío, lógicamente. Vemos cómo mueven los pedipalpos, que son esta parte, las pinzas que hemos dicho antes. A ver, si le tocamos, lógicamente, el alacrán pica. ¿Veis? Como intenta pues hacer picarme precisamente con el aguijón que tiene atrás en la parte posterior. Bueno, pues ahí vemos los pedipalpos, las pinzas que tiene grandes y los quelíceros, que es con lo que comen. Y bueno, vemos que este animal pues tiene un caparazón, un exoesqueleto, no tienen hueso, lógicamente, tienen un caparazón que mudan constantemente, igual que todas las arañas, igual que normalmente todos los insectos, y lo hacen pues para crecer. Cuando sueltan este caparazón, el cuerpo sale ya con un tamaño mayor. Precisamente cambian este exoesqueleto pues porque es como una camiseta que se la quitas porque ya no cabes ahí. Entonces pues esto es lo que ocurre con estos animales. Vamos a ver la parte de abajo, que es donde tienen los peines, que es la parte sexual, que es la parte por donde se reproducen estos animales. Le voy a dar la vuelta. Vamos a ver los peines, que son esta parte de aquí que está, bueno, pues dentada, precisamente como un peine. Y esta, bueno, es la parte por donde se reproducen
estos animales, esta parte de aquí, en la parte, bueno, de los órganos sexuales de este animal. Ahí tenemos el aguijón con su bola, donde contiene pues el veneno que inoculan cuando nos pican. Y en esta parte, la parte del posabdomen, la parte de atrás, con esto es con lo que hacen fuerza pues para clavar precisamente esa púa, y con la que nos inyectan el veneno. Bueno, ¿qué más podemos saber? También nos decía que nos ibas a enseñar el cráneo, que es ese que tenemos por ahí, bueno, que era nos decías... De una Piton morulus, de una serpiente constrictora de tienda, que bueno, pues el letargo pues ya se murió, y entonces pues se conservó su cráneo pues para esto, pues precisamente pues para museo, para exposición y para hablar de ella, de cosas científicas, que es bastante interesante pues saber cosas sobre los animales, qué es lo que tienen por dentro, debajo de la piel, pues una serpiente. Es un cráneo bastante llamativo, y si vemos las mandíbulas, cuando ellos desencajan la mandíbula, es que estas dos partes normalmente permanecen unidas cuando la serpiente está andando por ahí, y estas dos partes también permanecen unidas, con lo cual la cabeza es pequeñita. Sin embargo, la abren de esta forma, mucho más incluso, para poder tragar, en este caso, las presas. Vemos los dientes de esta serpiente que están orientados hacia atrás, igual que los dientes de tiburón, igual que precisamente para que la presa, cuando esté agarrada, pues vaya ayudando para entrar hacia adentro. Si no se vaya hacia afuera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la gente me pregunta, oye, ¿las serpientes constrictoras muerden? Bueno, todas las serpientes muerden, todas, y todas tienen dientes, solo que estas muerden, escuece un poquito, es bastante desagradable, pero realmente no tiene veneno. A mí me han mordido ya en varias ocasiones serpientes constrictoras, y no tengo... Bueno, todavía no estoy muerto, ¿no? ¿Qué medidas suelen tener estas y en qué lugar las podemos encontrar? Estas llegan a medir hasta 7 metros. Y bueno, ahí las especies constrictoras pues las podemos encontrar en todo el mundo. Sin embargo, las más representativas pues están en África y en América. Las más grandes, las anacondas, y las boas constrictor y las pitones morulus. Aunque bueno, pues también hay algún tipo de otro tipo de pitones que bueno, que se han hecho recientemente para venderlas en cautividad, que es la que vemos por ahí en la película de Tarantino, Abierto hasta el amanecer, que son de color blanca, amarillenta, que también en algunos mercados medievales pues la vemos, y esa serpiente pues no la hay de forma natural en estado salvaje, es creado por el hombre, son mutaciones de color y que el hombre lo hace. Bueno, esas son las que podemos ver normalmente en las películas, ¿no? Esas de grandes medidas, las que solemos ver, que dan un poquito de cosas. Sí, precisamente esas son de gran tamaño, y esas hay que tener cuidadito, porque ya cuando tienen cierto tamaño pueden llegar a matar a una persona. Son animales que son muy fuertes, con los músculos constrictores, abrazan fuertemente a la presa. En este caso, si nos toman como una presa, lo primero que hay que hacer es cogerla de la cola y desenrollarlas al revés. Una pitón o una boa aprietan muy fuerte, y como nos coja por el cuello, por la parte de las costillas, nos puede romper huesos y matarnos, y después tragarnos. Bueno, esas no las vamos a encontrar por aquí. De las que podemos encontrar por aquí, ¿qué especies podemos encontrar por aquí? Bueno, pues aquí en España tenemos un montón de especies, pero bueno, voy a hablar más o menos de las que podemos encontrar por la zona. Pues aquí tenemos precisamente la culebra viperina, que es de la que vamos a hablar hoy. Tenemos, que es la culebra de agua, tenemos la culebra bastarda, que es una culebra de color verde con esta parte azulada. Tenemos una culebra de herradura, que son negritas, de color negrito o grisácea, con ocelos, con circulitos en el lomo. Y tenemos la culebra de escalera, que es una gran culebra que cuando es pequeña pues tiene una pequeña escalera dibujada en el lomo, y cuando es adulta pues simplemente esa escalera se le convierte en una raya de adelante a atrás. Y después pues tenemos la víbora hocicuda, que es la que hay que tener cuidado con ella, pero normalmente en esta zona no existen. En la parte de Cáceres, en la parte de montaña, están debajo de las lanchas, de las canchas, y ahí es donde suelen estar este tipo de serpientes. Normalmente las culebras no suelen atacar, a no ser que nosotros les hagamos algo, ellas suelen huir. Sin embargo, bueno, si vamos allí y metemos la mano, pues lógicamente nos morderá. Pero las culebras normalmente no salen corriendo detrás de la gente, no atacan a la gente y no hacen nada. Y tampoco miden 5 metros, como algunas personas piensan. La más grande de aquí... Las que tenemos por aquí son pequeñitas. Las que tenemos de aquí, la medida más grande que hay son 2 metros, más o menos. Bueno, y son completamente inofensivas. La vamos a ver ahora, ¿no? Una de ellas. Vamos a ver una culebra de agua, la vamos a ver y bueno, a ver qué tal. Y yo espero que haga la imitación de la víbora, a ver si podemos verlo.
Bueno, vamos a terminar hablando de las culebras, luego adelantaremos lo que nos va a ocupar la próxima semana. Tenemos por aquí una, que es... Sí, es una culebra de agua, precisamente una culebra viperina, y bueno, como ya dije antes, este animal lo que hace es imitar a una víbora, incluso ataca, bufa y se enrolla, estira las costillas para parecer más ancha, la cabeza la pone de forma triangular, como vamos a ver, pero bueno. ¿Y de qué se alimentan? Estas son de peces. Estas son animales que viven normalmente en el agua y se alimentan de peces y de ranas y de animalitos que hay por ahí en las charcas de las riberas de los ríos. Y bueno, pues ahora cuando la miremos vamos a ver perfectamente una manera simple y fácil de identificar este animal y saber que no es una víbora. Precisamente, aunque el dibujo se parezca mucho al de la víbora, simplemente con verle la cabeza, mirándole a los ojos son pupilas redondas y las víboras tienen la pupila elíptica, tienen la pupila en vertical como los gatos. Bueno, eso quién se atreve a mirarle a los ojos, ¿no? Pero vais a ver cómo va a intentar atacarme y va a intentar morderme, pero realmente no hace nada, simplemente es todo teatro, pues para parecer que, bueno, oye, estoy yo aquí y no te arrimes que soy venenosa. Para marcar esa distancia, ¿no? Sí, precisamente para eso, me quiere engañar y es una cuentista, hace teatro para eso, para parecer que es venenosa y no lo es. Venga. Aquí la vemos, ¿veis? La cabeza triangular y ella pues intenta pues eso, atacarme y sin embargo pues no puede hacerme nada. La podemos coger perfectamente, que no es un animal totalmente inofensivo. Veis la librea que tiene, el color que tiene, pues se parece mucho al de la víbora, pero no lo es. Lo que yo decía de los ojos, mirándole perfectamente, vemos que la pupila es redonda y que no nos ha engañado esta vez y sabemos perfectamente identificar pues, la especie de la que se trata. Una simple culebra de agua. Bueno, pues con la imagen que están viendo nos vamos a despedir en este primer espacio. Será lo próximo que tratemos de conocer algo más sobre esta araña enorme o tarántula, ¿no, José Manuel? Sí, esto es una tarántula, una Grammostola portieri, y bueno, vamos a saber un poquito más también acerca de las arañas, las tarántulas y algunos otros animales, que tenemos muchos. Bueno, pues así con esa imagen despedimos este primer espacio al que les invitamos de nuevo la próxima semana aquí en nuestro magazine.